Muy buenos días a todos los estudiantes de segundo año medio. Les habla la profesora Rafaela Jaramillo y en esta ocasión vamos a realizar un video de retroalimentación de la actividad número 3 de comprensión lectora. Quiero mencionarles que esta actividad está diseñada para que todos los estudiantes puedan desarrollar la habilidad de comprensión, la cual es tan necesaria en nuestra vida diaria, no solamente para los estudios. Recuerden, por favor, que la comprensión de lectura nos ayuda, tiene muchos beneficios y nos ayuda, por ejemplo, a mejorar la memoria, a estimular la imaginación y sobre todo a tener la habilidad de poder relacionar una idea con otra. Ahora, para comenzar, quisiera mencionarles que nosotros tenemos que tener 3 consideraciones para poder tener una buena comprensión. Dentro de todo este proceso deberíamos considerar 3 fases, la que es antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Para explicarle mejor, durante la lectura, antes de la lectura es importante considerar el propósito. ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué me va a servir? ¿O qué debo sacar como idea principal del texto que estoy leyendo? Activar los conocimientos previos. Por ejemplo, dentro de este primer texto que nosotros vamos a leer, ya se le dan algunas imágenes. Con ese conocimiento, lo que ustedes saben de este personaje, de esta persona, vamos a poder también relacionar el conocimiento que nosotros ya poseemos. Plantear predicciones sobre qué va a hablar este texto y luego vamos a poder determinar si nuestras predicciones eran correctas. Durante la lectura es importante ir formulando hipótesis. Esta persona hacía tal y tal cosa, por ejemplo. Y luego nosotros vamos a rectificar o no rectificar ese tipo de hipótesis. Releer las partes confusas. Es muy común que cuando nosotros estamos leyendo algunos textos, a veces hay textos que son bastante largos o difíciles para nosotros. Y hay nosotros nos desconcentramos y hay algunas partes que no le prestamos mucha atención. Si sabemos que eso pasó, es importante volver a releer esa parte que no nos quedó muy clara. Para eso también es importante que cuando estén este tipo de actividades, ustedes puedan estar en un lugar tranquilo, en donde, donde el ruido no les moleste y se puedan concentrar realmente en lo que están ustedes leyendo. También es importante para concentrarse muchas veces leer el texto en voz alta y pensar y a formular también preguntas en voz alta del mismo texto. Y decir, por ejemplo, ¿cuál es la idea central de este texto ahora que lo estoy leyendo? Y por último, la última fase es después de la lectura. Es importante comprender que hay muchos textos que son largos y nosotros es tanta la información que es correcto hacer algún resumen, algún esquema, algún gráfico, lo que a nosotros nos sirva para retener la información más importante. Pasa mucho, por ejemplo, en la lectura de libros que ustedes tienen, que solían tener, que habían muchos personajes, muchas situaciones, mucha acción, y eso era lo ideal, poder aclarar bien, anotar los personajes y marcar ahí cuál era su aporte importante dentro de la lectura. Y formular preguntas también. Al final del texto, preguntar de qué se habló en el texto, cuáles eran las ideas más relevantes, más importantes. Una vez que nosotros podamos entender bien este concepto, entonces, de las 3 fases del proceso lector, se nos va a hacer mucho más fácil poder comprender los textos también. Y por último, mencionarles que, como mínimo, un texto se tiene que leer 2 veces. La primera vez para informarnos de qué está hablando y la segunda vez, una vez que ya podemos ver las preguntas que se están haciendo en relación a él, vamos a volver a leerlo y vamos a identificar qué parte del texto nos puede ayudar para poder encontrar esta información implícita o explícita que está en el mismo. Bueno, así que ahora entonces vamos a dar comienzo a la actividad que nosotros teníamos. Como pueden observar acá, menciona que tienen que leer este texto y hay 8 preguntas que están relacionadas con él. Nosotros, al verlo a primera vista, podemos notar que es un texto informativo. Claramente se da a entender que no es narrativo, ni lírico, ni dramático. Bueno, es una biografía, un texto informativo. Y tenemos ahí una imagen. Las imágenes siempre son importantes. Nosotros podemos reconocer que a Greta Thunberg, nosotros la vimos en las noticias y fue bastante popular lo que ella es como lo que representa en realidad. Bueno, así que ahora vamos a leer el texto. Dice así, la biografía.
Greta Tintin Eleonora Hernan Thunberg, Suecia, 3 de enero de 2003. Es una estudiante y activista sueca. En agosto del 2018 se convirtió en una destacada figura dentro de las huelgas estudiantiles realizadas a la afuera del Riksdag, del Parlamento sueco, generando conciencia hacia el calentamiento global. En noviembre del 2018 habló en Estocolmo, e inició el movimiento Juventud por el Clima. Y en diciembre de 2018 ofreció un discurso ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2018. Esto es la COP24. En marzo del 2019 fue nominada para el Premio Nobel de la Paz por un grupo de parlamentarios noruegos. Ahora, este texto, esta parte está subrayada, atentos. El 20 de agosto del 2018, Thunberg, quien entonces estaba en 9º grado, decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia 2018, realizadas el 9 de septiembre. Tras la ola de calor y los incendios forestales en Suecia, su demanda fue que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono con base a lo establecido en el Acuerdo de París, por lo que decidió protestar sentándose a la afuera del Riksdag todos los días durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía Scorcher for Climate, huelga por el clima, huelga escolar por el clima. Después de las elecciones generales, Thunberg continuó protestando cada viernes, lo cual llamó la atención a nivel internacional e inspiró a jóvenes estudiantes en todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles. Desde diciembre de 2018, más de 20.000 estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países del mundo, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Canadá, los Países Bajos, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Japón, Suecia, Reino Unido y en América, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil y Chile. En Australia, miles de estudiantes inspirados por Thunberg decidieron protestar los viernes, ignorando las palabras del ministro Scott Morrison sobre más aprendizaje en las escuelas y menos activismo. El viernes 15 de marzo del 2019 tuvo lugar una nueva oleada de huelgas estudiantiles por todo el mundo y de manifestaciones para pedir medidas efectivas que detengan el cambio climático, siguiendo la convocatoria mundial del Friday for Future, promovido por Greta Thunberg. Ya, esto fue un texto extraído de Wikipedia. Ahora, vamos a ver algunas cosas. ¿En qué año comienza el activismo de Greta? Eso nosotros lo podemos ver al principio del texto. Esto va a ser, algunas preguntas van a ir más rápido, otras más lentas, ¿ya? Porque vamos a ver en qué parte tuvieron mayor dificultad, en qué pregunta. Acá podemos ver en el párrafo que en agosto del 2018 fue donde ella comenzó su activismo cuando ella iba en 9º grado. ¿Bien? Así que esa. Actualmente la edad de Greta era 17 años y eso lo podemos ver infiriendo que ella nació en 2003. Por ahí algunos casos dijeron que no se podía determinar y sí se podía por el año de nacimiento. En un comienzo ya mencionamos, este era un texto informativo. Claramente era texto informativo, ni narrativo, ni lírico, y argumentativo tampoco, porque no presenta ni hipótesis ni tesis a que defender. El párrafo 2 fundamentalmente plantea, y aquí nosotros yo les quiero dejar marcado que el párrafo 2, aquí se mencionaba que entonces estaba en 9º grado y decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia. Y aquí se empieza a mencionar que ella inspiró a muchas personas. Así que esa es la idea principal. Por lo tanto, el párrafo 2 fundamentalmente plantea los orígenes de la lucha de Greta Thunberg. El párrafo 3 se puede sintetizar y vamos a ir al párrafo 3. Aquí, yo dejé marcado. Lo más importante de este párrafo fue que ella inspiró a muchos estudiantes en el mundo y empieza a enumerar todos los estudiantes todos los países que participaron y más de 20.000 estudiantes, ya que fueron los que comenzaron a hacer estas manifestaciones. Por lo tanto, se puede sintetizar los efectos del activismo de Greta. Eso es lo más importante acá.
La mayoría de estas eran preguntas más explícitas, por lo tanto, la mayoría de los chicos respondieron bien a estas preguntas. Número 6 dice, el tiempo verbal que predomina en el párrafo 1 corresponde al tiempo pasado pretérito. ¿Cuál es el motivo de ello? Cuando hablamos del tiempo verbal pasado, es todo aquello que ya ocurrió. Por lo tanto, la letra A es la más adecuada porque presenta hechos que ya sucedieron. El otro decía presenta hechos reales y no comprobables, eso no tiene nada que ver con los tiempos verbales. Nos plantea hechos que posiblemente sucederán, eso tiene que ver con el futuro, y nos plantea hechos que están sucediendo, eso tiene que ver con el presente. Bien, así que no correspondía. Y número 7 dice, ¿cuál es el efecto de las protestas realizadas por Greta? Y lo más importante entre los efectos que ella tuvo fue la letra D, las manifestaciones escolares por el cambio climático a nivel internacional. Lo que ella ha logrado en el fondo es que muchos jóvenes piensen similar a ella y se unan en una manifestación. Ese es uno de los efectos de las protestas más importantes, más de lo que se haya podido lograr dentro de su mismo país en realidad. Después dice, ¿qué hecho completa cronológicamente la secuencia en el cuadro vacío? La número 8. Podemos descartar inmediatamente la letra A y la letra D, porque ya nos están hablando del 2019. Y si se dan cuenta, en esta parte comienza con el 20 de agosto de 2018 y la tercera parte que dice desde diciembre de 2018, es decir, estamos en el mismo año. No puede haber 2019 porque no corresponde cronológicamente. Y nos queda la letra B y C, pero la letra D viene a complementar inmediatamente la idea número 1. Leámoslo, mire, dice, la idea número 1 dice, el 20 de agosto del 2018, Thunberg, quien entonces estaba en 9º grado, decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia del 2018. Y vemos que la letra B va a complementar. Su demanda fue que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono con base en lo establecido en el Acuerdo de París. Por lo tanto, por eso era la alternativa correcta. Eso sería entonces la parte del texto informativo. Como ven, era bastante sencillo, no tenía mayor complicación. Ahora, vamos a trabajar un texto narrativo que tiene por nombre Babushka, leyenda popular rusa. Y aquí quiero que presten atención, porque aquí sí hubo algunos errores como en 2 preguntas que quizá le puede costar un poco más. Voy a darle lectura a todo el texto para que nos quede mucho más claro. Dice así. Babushka tenía la casa más limpia, pulcra y mejor conservada de todo el pueblo. Su jardín era hermosísimo. La cocina, algo nunca visto. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba en el poniente, Babushka no hacían más que limpiar, sacar brillo y ordenar. Nos está presentando entonces a este personaje principal y su obsesión por tener una casa hermosa y limpia. Bueno, vamos al párrafo número 2. Dice... Fue por eso que no vio la luminosa estrella que fulgió en la noche, ni las temblorosas luces que avanzaban hacia el pueblo, ni percibió el sonido de las zampoñas, tambores y campanas que cada vez eran más fuertes. Tampoco oyó las voces y murmullos de sus vecinos, o quizás fuese simplemente que no quería ver ni oír. Pero cuando llamaron directamente a su puerta, eso no pudo ignorarlo. ¿Quién es?, preguntó entreabriendo el portal, porque se asomaban las caras de varios pastores, todos con nariz roja, de frío y copos de nieve en las boinas. Por favor, ¿podemos calentarnos un poco en tu fuego?, pidieron. Babushka pensó en el brillo de sus suelos y en la tranquilidad rota, pero los dejó entrar. A los pastores se les saltaban los ojos al contemplar aquel pan casero y los dulces, mermeladas y conservas de Babushka. Y ella, que tenía un corazón de oro, los agasajó con todos aquellos bienes. Y entonces muestra que Babushka además era de buen corazón. Dejó pasar a estos pastores. ¿Dónde vais?, preguntó mientras servía a unos y otros. Seguimos una estrella. Nos lleva hacia un rey que acaba de nacer, el rey más grande en cuantos han nacido, el rey del cielo, la tierra y del amor, respondió un pastor. ¿Por qué no vienes con nosotros?, dijo otro. También tú le puedes llevar un regalo. No estoy segura de que me reciba bien, dijo Babushka. Y en cuanto al regalo, hizo una pausa y sus ojos se pusieron tristes.
Tengo un cajón lleno de juguetes, agregó con pena. Mi niño, mi rey, se me murió cuando aún era muy pequeño. Entonces ¿te vienes con nosotros? Insistieron los pastores. Mañana, mañana, respondió Babushka con cierta desazón. Mañana, a ver si puedo partir mañana, dijo mientras observaba, casi con nostalgia, y las cuidadas paredes de su hogar que eran todo lo que conocía en el mundo. Los pastores salieron y Babushka se puso a ordenar y a limpiar. A la noche siguiente llegaron más pastores. ¿Estás preparada para partir con nosotros, Babushka? Siempre le preguntaban. Mañana, voy mañana, ella le respondía. Los alcanzo mañana, tengo que limpiar, buscar un regalo adecuado, prepararme para poder partir, decía la mujer observando por la ventana a ese enorme mundo que tanto temor le provocaba. Ahí hay una parte importante. Babushka no quería dejar su casa porque el mundo externo le provocaba temor. Continuamos. Sacaba brillo, quitaba el polvo, sacudía cojines y alfombras, y así pasaban las noches. Finalmente se decidió. Revolvió entre los juguetes de su niño, pero, señor, cuánto polvo, ciertamente no eran los que merecía un niño rey del cielo y tierra, así que empezó a limpiarlos. Trabajó mucho. Uno a uno los juguetes fueron cobrando su antiguo color y brillo. Al cabo de otro día, finalmente se armó de valor y cargada con todos los juguetes en un canasto, partió. Iba deprisa, preguntando a la gente si habían visto a los pastores. Sí, sí, lo hemos visto. Iban hacia allá, le respondían. Así pasaron los días. Babushka caminaba y nunca se detenía, ni de día ni de noche. Por fin llegó a Belén y preguntó por el rey niño. Solo el dueño de una posada supo darle razón. Si quieres ver dónde estaba el niño, busca un establo en lo alto de la colina. Aquí no teníamos sitio para él. Mi posada estaba llena, le dijo. Babushka corrió por el sendero arriba. Cuando llegó a la cima, vio que en el establo no había nadie. ¿Creéis que se desanimó? Ni pensarlo. Se dice que Babushka aún sigue buscando al niño Jesús. Porque el tiempo no significa nada para quien tiene firme un objetivo. Hasta el día de hoy, y año tras año, ella va de casa en casa preguntando, ¿está aquí? ¿Está aquí el niño Jesús? Pero tristemente ya nadie parece acordarse de aquel niño. Por eso, particularmente en Navidad, cuando ve a un niño durmiendo y oye hablar de su buen comportamiento, toma un regalo de un cesto y se lo deja con la esperanza de que eso haga que alguien más recuerde que dentro de cada niño vive el pequeño rey de amor que ella tanto buscó. Muy bien, como ya podemos observar, este texto tiene algunas características y es que nos está contando una historia e incluso al final nos deja también un mensaje, por lo tanto nos permite reflexionar. Nos damos cuenta por su estructura, por los personajes y por las acciones que ocurren, que es un texto narrativo. Entonces la número 9 dice, por sus características, el texto anterior corresponde a un texto narrativo. Número 10 dice, según el texto anterior, no es correcto que Babushka, 1. Había tenido un hijo. 2. Era muy cuidadosa, limpia y ordenada. Y 3. Partió junto a los pastores en busca del rey. La única que no era correcta mencionar es que partió junto a los pastores, porque ella sí tuvo un hijo que murió y era muy ordenada y muy limpia con su casa. Número 11 dice, según el texto, ¿por qué razón Babushka tardó tanto tiempo en partir en busca del niño Jesús? 1. Tenía temor del mundo que existía fuera de su casa. 2. Sentía que no tenía un regalo digno para darle al pequeño rey. 3. Le preocupaba que su amada casa se estropeara durante su ausencia. Dentro del texto sí se menciona, por ejemplo, que ella tenía unos juguetes que eran de su hijo y que cuando ya se decidió ella por fin ir a buscarlo, estaban en mal estado, por lo tanto ella lo limpió. Pero nunca dice ella, ni en el texto se menciona que ella sentía que no tenía un regalo digno. En una parte al principio ella menciona que quizás a ella no le iba a recibir muy bien. Por lo tanto, dentro de todo esto, la única alternativa era la 1. Ya tenía temor del mundo que existía fuera de su casa. La 2 y la 3 no correspondían. Así que era la alternativa A. Algunos aquí se confundieron un poquito. Pensaron que era la 1 y la 2, pero no. Era solamente la A.
Continuamos. Número 12. Dice, según el texto, ¿por qué Babuskas no pudo ver la luminosa estrella? Y aquí nosotros podemos plantear que yo lo decía en los primeros párrafos, era porque estaba muy concentrada en sus tareas hogareñas. Ya era la única alternativa. No deseaba, no deseaba darse por enterada de lo que sucedía, no, ese no correspondía. Y le desagradaba interactuar socialmente con desconocidos. Eso tampoco lo menciona porque además ella era un alma muy generosa. Número 13. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor del texto? Es enseñar. Y al final del texto se menciona que Babushka le regala un presente a cada niño cuando escucha que se portó bien. Y en el fondo aquí también se menciona que para que todos recordemos que dentro de cada niño existe el amor de ese rey que ella tanto buscaba. Así que te lo está enseñando. No nos advierte, no nos informa y tampoco nos está entregando una opinión. ¿Cuál es el tema del texto anterior? Y a ver, aquí pudo haber algunas conclusiones quizá poco alteradas. Porque, por ejemplo, nosotros ya aquí estamos marcando que la alternativa correcta es la superación y la generosidad de Babushka. Cómo ella superó su miedo a partir a ese mundo que tanto temor le daba. No era la B, dice la opinión y generosidad de una mujer, porque en realidad no se está hablando de lo que ella opinaba. Bueno, y se menciona que ella es generosa, pero tampoco es lo principal. La C, el valor de la limpieza y el orden, no es el tema principal. Ahí se menciona porque es una característica que Babushka tenía, pero no como tema. Y el miedo tampoco es el tema, sino que la superación a cualquier temor que las personas puedan tener. ¿Bien? Y número 15. Del último párrafo del texto anterior se puede inferir que Babushka realmente buscaba a su hijo en cada niño. No. B. Corresponde a una reflexión acerca del verdadero significado de la Navidad. Y sí, lo menciona como algo importante. C. Manifiesta el verdadero origen del intercambio de los objetos durante la Navidad. Y ahí no está hablando sobre el verdadero origen. Ya está hablando, hace una reflexión al final del texto. Y esa era la diferencia dentro de la B y la C, que dentro de la lectura se realiza una reflexión. Bien, así que podemos continuar. Luego del texto narrativo, ustedes encontraron un texto lírico. Este se llama La estrella, de Juana de Ibarbourio. Y dice así: en el agua la estrella se refleja, como una lentejuela de oro vivo, o un lunar impreso en el motivo gris y redondo de la charca añeja. Admiradas, absortas en la duda de qué será lo que el pozo brilla, las ranas están quietas en la orilla y en una adoración paciente y muda. Y el pastor loco que con astros sueña, hunde en el agua la imprudente mano, quiere sacar la estrella del pantano y en la imposibilidad salvación se empeña. Cloc, cloc, gimen las ranas desoladas, roto el reflejo, desgarrado el astro, ya no queda en la charca ni un rastro de hebra de luz sutiles y doradas. Y yo, que asisto a la lección y llevo en mi charca interior la dulce estrella de una ilusión que se retrata en ella, a ansiar la realidad, ya no me atrevo. Y como hipnotizada por el loco afán de no ver roto mi tesoro, hago guardia tenaz al astro de oro, lo miro fijo, pero no lo toco. Ya, eso entonces es el poema. Vamos a ver algunas preguntas en relacionado con él. La primera pregunta era una pregunta sencilla, era bastante explícita y tiene que ver con el conocimiento que ustedes puedan tener de las figuras literarias. Básicamente decía, ¿qué figura podemos nosotros reconocer en estos versos? En el agua la estrella se refleja como una lentejuela de oro vivo. Ahí incluso le dejamos marcado el conector como, para que puedan reconocer inmediatamente que estamos hablando de una comparación como figura principal dentro de eso, dentro de los versos. Número 17 dice: ¿qué quieren decir los siguientes versos? Y aquí puede haber un poquito más de confusión porque tiene que ver un poco con la interpretación que cada uno de nosotros podamos realizar del poema. Pero dice lo siguiente: y yo,
que asisto a la lección y llevo en mi charca interior la dulce estrella de una ilusión que se retrata en ella, a ansiar la realidad ya no me atrevo. ¿Por qué dice ella que asiste a la lección? Porque está viendo el ejemplo de un pastor que rompe lo que él creía como la ilusión, ya al querer tocar la estrella en el agua. Y ella no quería romper esa realidad, ella lo quería mantener dentro de ella. Entonces vamos a ir viendo. Alternativa A. ¿Tiene una estrella en su interior que no quiere develar a los demás? No, en realidad ella no está hablando de una estrella real, ya ella está hablando de como algo figurado de una ilusión que ella tiene dentro de ella. Letra B. Se imagina que su alma es una charca que tiene guardado en su interior un secreto. Y acá nosotros decíamos que no, porque, a ver, decía, y yo, que asisto a la lección, llevo en mi charca interior la dulce estrella de una ilusión que se retrata en ella. Ya, sí, mencionan que ella tiene una estrella, una ilusión, como lo mencionaba anteriormente. Pero no es la idea principal de este texto. Dice C. Compara la estrella reflejada en la charca con la ilusión que tiene su alma. No, porque está hablando de la charca, no de la charca real, sino de su alma. Y D, aprendió que las ilusiones no pueden enfrentarse a la realidad para que no desaparezcan. Ya, a ver, dentro de todo esto, dentro de todas estas opciones, la alternativa D es la más concreta, porque viene a reflejar lo que se vio también en los textos anteriores, que la realidad cuando se confronta rompe algunas ilusiones. Ya y finalmente estas ilusiones terminan desapareciendo. Por eso es la idea principal. Y lo que ella fundamental quiere insistir en que ella no quiere enfrentar la realidad. Ella quiere, no se atreve, porque ella quiere mantener dentro de ella esa ilusión todavía. Bueno, por eso es la alternativa D. 18. El punto de vista del hablante lírico con respecto a la ilusión es una ironía del destino, no. La esperanza que espera cumplir, tampoco. La representación que engaña los sentidos, sí. Y de una imagen que representa la imaginación. ¿Ya? Porque entonces, dentro del punto de vista del hablante lírico, podemos decir que ¿qué es para la ilusión? La ilusión es algo que es la representación que engaña los sentidos, ¿ya? Porque cuando lo confrontamos con la realidad, esta ilusión termina desapareciendo. Por eso la alternativa C era la correcta. Y vamos entonces con el último texto, que es un texto dramático de Don Juan Tenorio. Dice así: en la quinta Don Juan, situada fuera de Sevilla, se encuentra Don Gonzalo. Perdón, vamos a leerlo nuevamente. En la quinta de Don Juan, situada afuera de Sevilla, se encuentra Don Gonzalo, quien va a reclamarle por haber engañado a Inés, su hija. Entonces, dentro de este texto, para verlo antes, vamos a trabajar con dos personajes, que sería Don Juan, que es el protagonista, el que enamoró a Doña Inés, y por otro Don Gonzalo, que es el padre de Inés, que quiere en el fondo recriminarle de lo que ha hecho con su hija. Bueno, y dice así: Don Gonzalo, ¿a dónde está ese traidor? Don Juan, aquí está, comendador. Don Gonzalo, ¿de rodillas? Don Juan, y a tus pies. Don Gonzalo, vil eres hasta en tus crímenes. Don Juan, anciano, la lengua ten, y escúchame solo un instante. Don Gonzalo, ¿qué puede en tu lengua haber que borre lo que tu mano escribió en este papel? Ir a sorprender, infame, la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de esas letras precaver, derramar en su alma virgen traidoramente la hiel en que rebosa la tuya seca de virtud y fe. ¿Ese es el valor, Tenorio, de que blasonas? ¿Esa es la proverbial osadía que te da el vulgo a temer? Con viejos y con doncellas las muestras, ¿y para qué? Vive Dios para venir sus plantas así, lamer mostrándose a un tiempo ajeno de valor y de honradez. Don Juan, comendador. Don Gonzalo, miserable, tú has robado a mi hija Inés de un convento, y yo vengo por tu vida o por mi bien. Don Juan, jamás delante de un hombre mi alta cerviz incliné,
ni he suplicado jamás, ni a mi padre, ni a mi rey. Y pues conservo a tus plantas la postura en que me ves. Considera, don Gonzalo, qué razón debo tener. Don Gonzalo, lo que tienes es pavor de mi justicia. Aquí entonces nos podemos dar cuenta que podemos decir que don Juan, como mencionó don Gonzalo, sacó a doña Inés de un convento. Y este hombre estaba, por supuesto, el padre enojado por lo que hizo, pero don Juan estaba a sus pies, esperando ahí de rodillas, pidiendo perdón. Acá faltaba un parte del texto que dice: don Juan, comendador, yo idolatro a doña Inés, persuadido de que el cielo nos la quiso conceder para enderezar mis pasos por el sendero del bien. No amé la hermosura en ella ni sus gracias adoré. Ahí hay también una pregunta. No amé su hermosura en ella ni sus gracias adoré. Lo que adoro es la virtud, don Gonzalo, en doña Inés. Lo que justicias ni obispos no pudieron de mí hacer con cárcel y sermones, lo pudo su candidez. Su amor me torna en otro hombre regenerando mi ser. Y ella puede hacer un ángel de quien un demonio fue. Yo seré esclavo de tu hija, en tu casa viviré. Tú gobernarás mi hacienda diciéndome esto has de hacer. Don Gonzalo, nunca, nunca. Tú, su esposo, primero te mataré. Ea, entrégamela al punto, o sin poderme valer en esa postura, vil el pecho te cruzaré. Don Juan, míralo bien, don Gonzalo, que vas a hacerme perder con ella la esperanza, hasta la esperanza de mi salvación tal vez. Y entonces le estaba pidiendo perdón en el fondo a don Gonzalo, porque, bueno, se da a entender que don Juan era un hombre que no respetaba a las mujeres ni tampoco a los hombres. Ya mencioné que ninguna persona había podido causar en él esa impresión que sí pudo doña Inés. Pregunta 19, dice: ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un título adecuado en este fragmento? Y la alternativa correcta era un hombre que busca perdón. Era lo más acertado, ya que la vida de doña Inés, no, porque no, ni siquiera se habla mucho de ella. Las fechorías de don Juan se mencionan, pero no se tratan en sí. Y don Gonzalo, un ejemplo de padre, tampoco. Ya era un hombre que simplemente que estaba turbado y iba a defender a su hija. Pero lo principal de este texto es un hombre que busca perdón. 20. ¿Qué visión de don Juan muestra don Gonzalo en el fragmento destacado en un rectángulo dentro del texto? Y aquí nosotros podemos verlo más adelante. Lo que don Juan, que la visión que don Juan tenía era que, perdón, la visión de don Juan es que era un personaje deshonrado y cobarde. Ya no, la A no era, no se habla que era osado y con fe. B, un personaje avaro y usurero tampoco. No se habla de que era tacaño. Y la D tampoco, no se habla que era un hombre triste, solitario y melancólico. O sea, lo que don Gonzalo pensaba era que era un hombre deshonrado y era un cobarde, porque cuando él va a enfrentarlo, se arrodilla, pensando que le tenía miedo en el fondo. 21. ¿Qué se puede inferir del siguiente fragmento? Esto es lo que dice don Juan. Jamás delante de un hombre mi alta cerviz incliné, y a su cabeza nunca se inclinó, ni he suplicado jamás ni a mi padre ni a mi rey, y pues conservo a tus plantas la postura en que me ves, estaba de rodillas. Considera, don Gonzalo, qué razón debo tener. Entonces, ¿qué se puede inferir? Don Juan valora a don Gonzalo tanto como a su padre y a su rey. No, el padre y el rey lo menciona simplemente antes, pero no se dice que valora a don Gonzalo. B. Don Gonzalo ha vencido a don Juan demostrando su poder y fuerza. Tampoco, porque en cuanto llegó don Gonzalo, ya don Juan estaba de rodillas, no era por eso. C. Se entiende que don Juan ha sido una persona sumisa durante toda su vida. Para nada, de hecho se dice que nunca había doblado su cabeza. Y D. Hay un motivo muy importante como para que don Juan se haya humillado. Y aquí nosotros le podemos ir deduciendo que es el amor que siente por doña Inés, que hace que él se arrodille finalmente. Número 20. ¿Por qué don Juan se siente atraído por doña Inés? Porque era una mujer muy hermosa. Se menciona dentro del texto que sí era hermosa, pero en una parte cuando yo se les dije, miren,
nos dice que es por su belleza, no es por su físico. B, porque posee mucho talento y dones, no los menciona. No, dentro de este texto no menciona que tiene talento ni dones. C, porque pertenece a una familia acomodada, tampoco se da a entender que viene de una familia acomodada, aunque quien haya leído el libro sí lo sabe, pero dentro de este texto no. Y D, porque es una mujer inocente y virginal. Y ahí eso sí se menciona virginal como, como una mujer que es capaz de hacer cambiar a un hombre que era, como don Juan dice, que puede transformar un ángel de lo que, al que demonio fue, ya que él había cometido muchos errores, pero que ella lo ha cambiado. Y por último, 23. ¿Cuál de los siguientes refranes representa la idea central del texto? ¿Al amor mal correspondido, ausencia y olvido? No, porque no se habla de un amor mal correspondido. Aquí dejamos marcado a mucho amor, mucho perdón. Ya él había cometido muchos errores, pero estaba muy enamorado, y realmente enamorado de doña Inés. Por eso estaba ahí de rodillas ante su padre para que le perdonara. Y los otros no, porque dice, sé si me quiere con esta cara, si no vaya. No, no, él está haciendo un cambio. Y de corazón apasionado no quiere ser aconsejado. Tampoco. De hecho, incluso dice que él quiere vivir en la casa de don Gonzalo y hacer lo que don Gonzalo le dijera que hiciera. Ya estaba dispuesto a que incluso lo aconsejaran, que lo ordenaran si era necesario. Así que este ha sido el resumen de la actividad que ustedes tuvieron que realizar. Espero que también les haya quedado claro cuáles eran las alternativas correctas, en qué se equivocaron tal vez. Y bueno, volverles a recomendar que cada vez que ustedes se encuentren a este tipo de texto, por favor, con calma primero, tienen que no leerlo tan apresurado, tan deprisa, porque si no, no van a encontrar el sentido de lo que están leyendo. Intenten buscar un lugar cómodo donde no haya ruido para que puedan concentrarse en lo que están leyendo. Y por favor consideren las tres fases del proceso lector: antes, durante y después de la lectura. Es importante cuestionarse qué es lo que voy a leer, para qué lo voy a leer y qué quiero conseguir finalmente. Y hacer algunas preguntas relacionadas con el texto para ver si lo comprendí o no lo comprendí. Este tipo de actividad, recuerden ustedes que les va a servir muchísimo en su vida educativa. Bueno, así que nos despedimos, que estén muy bien y nos vemos en otro video.